estamos iniciando con la palabra del Señor. Peñande Yara, llevan en Petumó, Guataña en Die, Auruña de Peña en Güeña en Dujanguaisha, allá pues Janguaisha habéis su voluntad. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos, capítulo 3, del 3 al 8. Hermanos, los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que ofrecemos un culto inspirado en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, en lugar de poner nuestra confianza en la carne, aunque yo también tengo motivos para poner mi confianza en ella. Si alguien cree que puede confiar en la carne, yo puedo hacerlo con mayor razón. Circuncidado al 8º día, de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos en cuanto a la ley, un fariseo por el ardor de mi celo, perseguidor de la iglesia, y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por eso considero que todas las cosas que he asumido, considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo. Queridos amigos, esta es la frase más interesante y más linda, ¿verdad?, que nos deja San Pablo. Por Cristo, todo lo que he dejado, todo considero basura, y en otras traducciones se lleva. Quiere decir, queridos amigos, que la fuerza y la gracia de Dios nos ayuda verdaderamente a entender el sentido de nuestra vida cuando nosotros le tenemos a Dios en nuestro existir. Peñan de Yara o Guatano Ñanden Diejina lleva. Si los principios y los valores son los principios de Dios, evidentemente, todo lo que tenemos alrededor y todas las cosas de las cuales nos servimos como gracia de Dios para que nosotros podamos realizarnos, entonces igual nosotros decimos, esto es desperdicio, esto es basura, frente a lo esencial y lo fundamental que es haber entendido cuál es el camino que Dios nos propone. Amar, entregarnos, conocer y vivir de acuerdo a los preceptos del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.